Bendiciones, buenas tardes. Bueno, aquí estamos de nuevo invitándolos a que compartan este momento tan delicioso, tan rico, que es compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento del alma. Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta palabra es el alimento delicioso, es palabra sabia y eficaz, es espíritu y es vida, nos alimentan, es medicina para el cuerpo. La palabra de Dios es medicina, nos da gozo, fortaleza, alegría. Y la palabra de Dios es Dios mismo, porque en el principio era el verbo era con Dios, en el verbo estaba Dios y el verbo se hizo carne y anduvo con nosotros, el Señor Jesucristo. Así es. Y en Apocalipsis dice que el que viene a recoger la iglesia y dice que todo el mundo verá, tiene un cinto que dice el verbo de Dios. La palabra, Dios mismo. Dios nos ama con amor eterno y vengo a compartirles esta palabra que es la verdad de la vida, y especialmente en estos tiempos tan difíciles, tan de tanta tragedia para toda la humanidad, porque son tiempos de pandemia. Y Dios en su palabra nos había advertido de todas estas cosas que pasarían antes de su venida, porque Dios nos explica que en la palabra que esto está pasando porque la maldad se ha desarrollado mucho, ha llegado a un punto horripilante, terrible, que ha perjudicado la humanidad. Entonces por eso estamos tan cerquita nuevamente de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, y Él nos advierte que Él nos pide que nos preparemos. Él nos está enseñando en su palabra desde hace más de 2020 años que vino el Señor Jesucristo, que nos preparemos para su venida. Recordemos esta palabra que nos dice en su palabra, donde Él dice que nos ama con amor eterno, y Él dice que de tal forma amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Poderoso es el amor de Dios. Dios quiere que toda la humanidad tenga un encuentro con Él, una comunión, que tenga un encuentro con el amor divino y santo. Dios es amor y Dios nos pide en su palabra, y les quiero compartir cómo es estar preparados para su venida, porque Él nos dice cómo en su palabra, porque hay un llamamiento santo para todo ciudadano que hoy vive en el planeta Tierra. Esto es para todas las naciones del mundo, para todos los pueblos de la tierra, para todas las veredas, para todas las razas. Esta palabra santa y maravillosa, porque dice la palabra de Dios, dice así en 1 Corintios 1:9, dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice: ciertamente vengo en breve, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Esto está en Apocalipsis. Meditemos en esta palabra. Dios nos dice en su palabra que está llamando a todos los ciudadanos del planeta Tierra que tengamos una comunión con el Señor Jesucristo. Esto es para todo aquel que en Él crea. Dios quiere tener una comunión, que todos tengan un encuentro con el amor de Dios. Dios es amor, es el amor santo del Padre perfecto. Y Dios nos está diciendo, porque nos está invitando a las bodas del Cordero. Y Él dice que llamará a los que están escritos en el libro de la vida. Y yo te hago esta pregunta: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Te has preguntado eso? ¿Está ese nombre tuyo en el libro de la vida? Si no estás seguro de eso, si no sabes qué significa eso, yo te digo, corre a la presencia de Dios, porque Dios está pidiendo que tengas una comunión con Él, y Él te va a enseñar qué es estar escrito tu nombre en el libro de la vida. Corre a la presencia de Dios. Dios quiere que tengas esa comunión con Él para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida y no faltes a las bodas del Cordero. Dios te ama con amor eterno y te está diciendo que corras a tener esa comunión con Dios,
porque estos son los tiempos de la gracia y el tiempo de la gracia ya se está terminando. El tiempo de la gracia es, nosotros podemos mirar lo que va a pasar después de todo lo que estamos viviendo hoy en el planeta Tierra. Podemos mirar lo que va a pasar estudiando la palabra de Dios y lo que viene después de esto. Todo está escrito. Él nos mandó a que tuviéramos sabiduría en la palabra para que no nos perdiéramos, para que no nos dejemos engañar y para que estemos preparados para su venida. Yo les quiero compartir el pasaje de la Biblia en Mateo 25, 8, porque aquí Dios nos está preparando cómo debemos estar. Nos da el ejemplo de 10 vírgenes. 5 estaban preparadas con sus lámparas llenas de aceite y 5 no estaban con sus lámparas, pero no las tenían llenas de aceite. Y les voy a compartir la palabra, lo que dice. Dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no te falte a vosotras y a nosotras, y más bien a los que venden y compra para vosotros. Pero mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Qué tremendo eso, ¿no? Al mismo tiempo fue una felicidad muy grande para las 5 que subieron a las bodas del Cordero con el Señor, pero para las que quedaron, eso fue algo realmente horripilante, ¿verdad? Porque eso significa en la Biblia que no pudieron, no entraron para ser salvas, ¿verdad? Entonces, miremos lo que significa esto espiritualmente, porque Dios Él quiere una comunión, que nuestro corazón sea sincero, que haya verdad en buscar a Dios, que en nosotros no puede haber hipocresía o falsedad o tibieza espiritual, sino una comunión verdadera con Dios, una comunión donde anhelamos estar en su presencia, donde anhelamos buscar su presencia, leer su palabra, donde no nos va a costar leer su palabra, ni estudiarla, ni estar en su presencia en oración, porque Dios sí se revela a nosotros cuando lo buscamos. Por ejemplo, uno va cargado muchas veces de problemas o está de pronto malhumorado, de mal genio, pero uno empieza a leer la palabra y empieza a hablar con Dios, y mientras que va orando con Dios y va leyendo la palabra, ya cuando uno finaliza la oración y está en la presencia de Dios, termina feliz y dichoso. Ahí se muestra que verdaderamente una comunión con Dios, porque se cambia totalmente la actitud y sale uno como sin cargas después de haber orado y hablado con Dios. Entonces sí hay esa comunión que Dios nos pide en su palabra, sí la podemos tener. Y Dios nos dice que no podemos dejar apagar la lámpara. Fíjese por qué se quedaron las 5 vírgenes, porque su aceite, dice, no tenían aceite en su lámpara. ¿Qué significa eso? Dice, aquí les comparto Proverbios 6:23 del 119 al Salmo 119, 105, dice: porque el mandamiento es la lámpara, y la enseñanza es la luz, y el camino de vida las reprensiones que instruyen para que te guarden. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, de todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. Más amo tu ley. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Dice la palabra de Dios. ¿Verdad que esto es poderoso? La lámpara es a mis pies tu palabra.
La lámpara es donde Dios va a colocar esa comunión que tenemos de estudiar la palabra, meditarla y que estamos en su presencia. Buscamos su presencia. Señor, háblame a través de tu palabra. Revélame qué me estás diciendo tu palabra y lo buscamos en oración, lo buscamos en oración. Dejamos que Él nos ministre a nosotros y nosotros lo alabamos a Él, le agradecemos a Él. Esa comunión de hijo a padre y de padre a hijo, que sea verdadera. Entonces dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre, donde está el corazón, donde está el espíritu, ese es como el punto de encuentro con Dios, el corazón. Por eso Dios siempre pide, hijo mío, dame tu corazón, dice tu palabra. Dios nos dice en su palabra, nos dice en Efesios 5, dice, despiértate, despiértate que te alumbrará el Señor Jesucristo. Dice, levántate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Dios nos quiere alumbrar con su amor, con su palabra. Dios nos quiere alumbrar. Su palabra dice que al buscar la comunión con Él, Él dice que a través del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz, Él nos perdonó los pecados. Dice, si venimos al arrepentimiento por el pecado, nos humillamos hasta lo sumo delante de su presencia y venimos al arrepentimiento por el pecado, Él nos perdona, nos sana. Y al escuchar esta palabra de salvación, porque esta palabra, Dios dice que es la palabra de salvación, su palabra, es la palabra que habla la verdad. Al oírla con fe, al creerla y oírla con fe, Dios dice que si la recibes en tu corazón, recibes el bautizo del Espíritu Santo. Dice su palabra que ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. Hay un pasaje donde dice que en el libro de Juan, en la primera hoja, dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Gracia sobre gracia recibimos cuando el Señor Jesucristo nos perdona los pecados. Entonces, dice su palabra aquí en Apocalipsis 2, 4 y 5, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dios nos dice que nos despertemos, porque Él dice que nos despertemos, que no permitamos que nuestra lámpara se apague, que estemos avivados, que estemos con esa comunión con Dios. ¿Cómo se apaga la lámpara? Cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de meditar en su palabra. Ahí se apaga la lámpara, cuando dejamos de buscarlo y meditar en su palabra y obedecer lo que Él nos ha mandado a hacer. Dios dice que ni siquiera lo inmundo, ni lo miremos, ni lo escuchemos lo que es inmundo. No prestemos oídos al engaño, no nos dejemos engañar. Estos son los tiempos que tenemos que estar alertas, orando y velando sobre todo lo que está pasando y todo lo que estamos viendo, para no dejarnos engañar y para permanecer y mantenernos firmes en el camino de Dios, porque la palabra de Dios nos dice en su palabra, Dios, algo muy poderoso, muy lindo que Dios nos dice es en primera de Juan 1:5, Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, dice su palabra, ¿no? Entonces dice su palabra, si confesamos nuestros pecados a Él, dice, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bello, ¿verdad? Es poderoso el Señor. Primera de Juan 1:9 dice, y dice en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Meditemos en esta palabra. Dios aquí nos está enseñando la verdad
cómo permanecer en su camino, cómo no dejar que nuestras lámparas se apaguen. Nos está hablando aquí verdades para que no se apague la lámpara, para que no nos dejemos engañar y para que mantengamos esa comunión con el Señor Jesucristo. Dice aquí su palabra en Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dios, hay un pasaje en la Biblia que Dios dice que Él en los días del juicio Él pondrá a sus ovejitas a un lado y las cabras a otro. Entonces dice que las ovejitas son las que van a subir con Él a las bodas del Cordero, a vivir con Él eternamente en la nueva ciudad de Jerusalén, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser una ovejita? Que representa la humildad, la sencillez. La ovejita representa el carácter, la actitud de una persona que se humilla hasta lo sumo y que pide perdón por el pecado, que se humilla, que anda con humildad y sencillez delante de la presencia de Dios, que no permite que en su corazón haya arrogancia, haya altivez, no permite que en su corazón haya engaño, porque su único amor es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo ama con todo el corazón, que lo va a poner primero a Él, que va a consultar todo lo que tenga que ver con su vida. La ovejita, el cordero, va a consultar todo lo que tenga que ver con su vida primero con Dios. Le va a dar el primer lugar a Dios en todo. Eso representa a la ovejita, la que tuvo esa comunión con Dios, la que no dejó apagar la lámpara, la que anhela todo el tiempo, todos los días, estar en la presencia de Dios. Esa es la ovejita. Con esa, que Dios va a reconocer su nombre, va a reconocer quién es y su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Entonces, Dios nos pide que seamos esas ovejitas y que no dejamos apagar la lámpara. No podemos alejarnos de Dios por más de que estemos andando, como dice la palabra. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún la muerte es ganancia, porque si morimos en el Señor Jesucristo, nos vamos a vivir con Él eternamente. Y no podemos en estos momentos permitir tibieza espiritual en nuestras vidas, ni estar alejados, sino la solución es el Señor Jesucristo para toda la humanidad. Venir al arrepentimiento por el pecado, buscar esa comunión con Dios, buscar, anhelar, correr a su presencia, buscarlo, hablar con Él y conocer su palabra, porque en la palabra, en la sabiduría, en la palabra de Dios, vas a estar claro qué es la verdad y qué no es la verdad. No te vas a dejar engañar. Y consultar la Biblia que realmente está fiel a la palabra de Dios. No la Biblia, porque muchas organizaciones han cambiado la palabra para crear sus propias Biblias y sus propias iglesias. Pero la palabra es solamente una, la que es fiel, exacta, en el Antiguo Testamento, y que el Señor Jesucristo vino y cumplió todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento y lo que dijo el Señor Jesucristo después, y que se ha cumplido todo lo que dice la palabra. Hoy podemos ver, yo por ejemplo yo personalmente es la Reina Valera de 1960. A mí me gusta esa Biblia. Hay muchas Biblias buenas, pero a mí personalmente me gusta esa. Y bueno, y la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. Aún en estos tiempos tenemos que permanecer firmes, porque recuerden, Dios dice que en la congregación de los santos Él se manifiesta. Debemos alabar a Dios, participar de la cena. La cena, Dios dijo que en memoria de Él hiciéramos la cena, en lo que representa el pan y lo que representa el vino. Saber la palabra de Dios, tener esa comunión verdadera con el Señor Jesucristo, porque Dios dice, ¿a quién le dijo? A esas personas le dijo, de cierto te digo que no os conozco. Y esas personas estaban con las vírgenes que sí conocían al Señor.
estaban con ellas, pero no conocieron al Señor, o sea, no tuvieron esa comunión con Dios verdaderamente, no la tuvieron, no creyeron. Ahora, si uno debe creer totalmente a lo que dice el Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Pedirle a Dios esa fe que lo complace a Él, y con esa fe vivir bajo las promesas de Dios, no por emociones, no por lo que está sucediendo en el planeta Tierra, sino por las promesas de Dios, por sus profecías y sus promesas, porque todas las promesas de la Biblia son para toda persona que crea en el Señor Jesucristo. Entonces, creer con fe en la palabra de Dios, obedecer a Dios, obediencia, sometimiento a Él. La ovejita representa la humildad, humildes, renunciar al orgullo, romper el poder del estilo de pecado que haya en la vida, porque lo que estamos viviendo ahorita es grave en la tierra, y vendrán cosas que dice la palabra que tenemos que estar alerta, preparados. Entonces dice su palabra en primera de Juan 1:10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. En primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, dice, ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor Jesucristo también en su gracia sobre gracia y misericordia, benevolencia, amor eterno que nos tiene, nos ofrece que si hemos pecado, aún cometido errores, abogado tenemos. Podemos ir y presentar nuestro caso delante de la presencia de Él. Y lo importante es no alejarnos de la presencia de Dios, no alejarnos y reconocer los pecados, no tapar eso, ignorar eso, sino consultarlo con Dios, porque Dios dice que Él es justo para perdonar, Él es justo, Él te ama, Él sabe con lo que estás luchando, con lo que estás viviendo, y volver en amistad con el Señor, volver en amistad con Él. Dice su palabra en primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Tan poderoso. Toda la palabra es preciosa, pero aquí Él nos está, primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. La palabra de Dios dice que si la guardamos en el corazón para no pecar contra Dios, meditamos en esa palabra, ya Dios nos lo dijo, y nos vamos a cuidar nuestros pies, vamos a contenerlos de no hacer lo que el pecado. Entonces, Dios es justo, misericordioso. Dios nos quiere guardar para Él, para vivir con Él, con un Dios santo, con un Dios puro. Su palabra dice que el camino para reconciliarnos con el Padre es el Señor por medio del Señor Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz. Entonces yo los invito a que hagan esta oración de fe que dice así, una oración de fe donde tú puedes venir al arrepentimiento por el pecado, donde te puedes reconciliar con el Señor, volver en amistad con Él, vuelve en amistad con el Señor, vuelve en amistad, el Señor te ama con amor eterno, Dios te ama, Dios te ama. Esta palabra es, ahí tú puedes mirar el amor del Señor Jesucristo en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Dios nos ama. Dios dice su palabra que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro de corazón y se convirtiere de sus malos caminos, dice, yo los perdonaré y sanaré la tierra. Dice en 1 Corintios 7:14, sanará la tierra. Tenemos promesas muy poderosas. Ustedes se imaginan donde toda la humanidad viniera al arrepentimiento por el pecado. Esta tierra sería como un cielo, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios y Dios cumple sus promesas. Entonces, hoy los invito a que hagan esta oración de fe que dice así, dice, querido Señor Jesús,
Dispongan sus corazones, si quieren repitan conmigo. Es venir en amistad con el Señor nuevamente y creer esta palabra que te he compartido, que es el Evangelio de la salvación del alma. Si la crees, si crees que el Señor Jesucristo, todo lo que hizo en la cruz fue para salvarte, perdonarte y darte vida eterna, te invito a que hagas esta oración conmigo. Y dice así: querido Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y sé que moriste en la cruz por mí. Hoy te pido perdón por todos mis pecados y te pido que limpies mi alma con tu santa sangre, que vengas a vivir en mi corazón por siempre y que hagas de mí una persona nueva en ti. Hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que me bautices con tu Santo Espíritu y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Que me ayudes a caminar contigo todos los días, que me mantengas sin caída, sin mancha y sin arruga de pecado, y que me reveles tu palabra. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Si hiciste esta oración tan sencilla y a la misma vez tan poderosa, te felicitamos porque vienes a formar parte de la familia de Dios, de esa iglesia ataviada que viene el Señor a buscar y que está invitada a las bodas del Cordero. Dios está invitando a su Hijo a las bodas del Cordero y que tu nombre quedará escrito en el libro de la vida cuando vienes al arrepentimiento por el pecado y decides de todo corazón seguir al Señor Jesucristo. Pon la mirada en el Señor Jesucristo, pon la mirada en los tesoros del cielo donde vive Dios. Pon la mirada en Él. No pongas la mirada en las circunstancias que estamos viviendo hoy en la tierra. Esto que estamos pasando está escrito como señales de la venida del Señor Jesucristo. Conoce qué va a pasar después. Estudia Apocalipsis, Mateo, lee la palabra. Conoce al Señor, búscalo en oración, corre, anhela su presencia, busca su presencia, ven al camino del Señor. Despiértate, despiértate, levántate, escucha la palabra de Dios, ven al camino del Señor, vuelve en amistad con Dios. Si te sientes que te has alejado de Dios, vuelve al camino de Él. El Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama con amor eterno. Vuelve al camino de Él. Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere que estés alejado de Él. Dios no quiere que estés tibio espiritualmente tampoco. La tibieza espiritual Dios la aborrece. Así, Dios que te quiere con una comunión viva en el primer amor, que se restaura el primer amor. El primer amor es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas de tu ser. Eso es estar en el primer amor. Ama a Dios, ponlo primero en todo en tu vida y verás la gloria de Dios en tu vida. Y te invitamos a una iglesia de sana doctrina donde adquiere una Biblia y a una iglesia sana de sana doctrina donde se predica el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te invitamos, ven a la iglesia y puedes tener una comunión. La palabra de Dios dice que busquemos a Dios privadamente, desde el fondo de nuestro corazón. Cuando oremos, entremos y cerremos la puerta. Y Él promete escucharnos privadamente y exaltarnos en público. Entonces, Dios quiere esa comunión, Dios la quiere. Vuelve en amistad con Dios. Él fue el que nos creó. Y Él nos creó para tener esa comunión. Sí se puede tener esa comunión con Dios. Y eso te traerá paz, gozo, felicidad, alegría y el orden en la vida, el orden en tu vida, en todo aspecto. Y bueno, te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones y te invitamos a la próxima grabación.